minutos de la mañana, bienvenidos al segmento de opinión. La semana pasada el gobierno envió a la Asamblea un proyecto de ley urgente para cerrar la crisis bancaria de 1999. El plazo para los deudores vinculados, según lo propuesto, será hasta abril próximo. Caso contrario, se los declarará insolventes, mientras que los de buena fe podrán saldar su deuda hasta 2019. Pero ¿cómo se lo hará y cuál será el mecanismo a aplicar? Lo hablamos con nuestro invitado. Juan Carlos Casinelli, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Asambleísta, un buen día para usted y bienvenido. Un proyecto de ley para saldar una deuda histórica de 15 años. Sí, muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, es un proyecto de ley que tiene varias partes. En primer lugar, uno de los grandes problemas de la crisis que se originó en el año 1999 es la cantidad de activos que pasaron al Banco Central del Ecuador y la cantidad aún mayor de activos, mobiliarios e inmobiliarios, que fueron a dar a fideicomisos. La primera parte del proyecto de ley lo que pretende es transferir casi 20.000 activos a distintas instituciones públicas para de una vez por todas quitarle esa carga al Banco Central y que estos activos de alguna manera se vuelvan productivos y sirvan para algo más que para estar en una estadística. Pero debo indicarle, en el mismo proyecto también se desbaratan una serie de fideicomisos. De esos 20.000 activos que pasarían al Banco Central, aproximadamente 19.200 activos están en fideicomisos. Es decir, en estos 15, 20 años no se ha podido disponer realmente de ese patrimonio. La primera parte, como le indico, de la ley busca de una vez por todas traspasar estos activos. ¿Para qué? Para que una vez traspasados, el Ministerio de Finanzas, por estos activos, entregue recursos depositarios y no depositarios, por un lado para saldar las cuentas contables de la banca cerrada, pero por otro lado, el más importante, que es la segunda parte de este proyecto de ley, para pagar a los depositantes de una vez por todas. ¿Cuántos faltaría por pagar en este momento? En este momento faltan por pagar, de acuerdo a lo que han presentado las estadísticas del Banco Central y de la Super de Bancos en la Comisión, aproximadamente 49.000 depositantes. Con el mecanismo propuesto en el proyecto de ley, se pagaría aproximadamente el 96% de esos depositantes, porque se indica en el proyecto que se les va a pagar en efectivo un monto hasta de $75.000 a cada uno. Destinado en total para cubrir este 96%, ¿cuánto dinero? Bueno, aproximadamente son 80 millones de dólares lo que estaría destinado, pero que además se ha informado que esa parte ya consta en los fondos que tiene recaudados la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Gestión de Activos, producto de lo que ha venido trabajando estos años en recuperación. Ahora, también se planteaba dentro del proyecto dos opciones, en este caso de cobro para los deudores de buena fe en un caso y también para los deudores, llamémoslo, vinculados. ¿Cuáles serían estas dos especificaciones que se establecen dentro de ese proyecto de ley? Bueno, los deudores de buena fe de la banca cerrada, que es el tercer capítulo de este proyecto de ley y posiblemente el que lo motiva originalmente, vienen reclamando desde hace mucho tiempo que tuvieron un trato injusto durante la crisis bancaria. Estos deudores de buena fe tienen aproximadamente 5.000 operaciones, no son créditos vinculados, son créditos no vinculados. Ellos tienen aproximadamente 5.000 operaciones que totalizan hoy una deuda de aproximadamente 2.600 millones de dólares, y en esto están involucrados unos 2.900 deudores de buena fe. El proyecto lo que contempla, y aquí tengo un resumen que me permite ser mucho más preciso, lo que contempla es una reducción, primero una reliquidación del capital al 5% de tasa de interés anual, es decir, se retrotrae la deuda cuando se concedió y se la calcula un 5% de interés anual. Y se concede, en el caso de que esto no sirva para pagar toda la deuda, un plazo adicional de 5 años. ¿Qué se busca con esto? Con este mecanismo la deuda que actualmente, como indicaba, la tienen y oscila en 2.690 millones de dólares aproximadamente, se reduciría a 998, de los cuales
849 son de capital y 148 de intereses. Para que tenga una idea la ciudadanía, actualmente los 2.693 millones de deuda se desglosan 849 de capital, 217 son de intereses, 1.543 millones son de mora y 46 millones de gastos judiciales. En el proyecto se elimina, se les quita a los que se sometan a la reestructuración los montos de mora, los montos de intereses, los montos de gastos judiciales, se reliquida la deuda, se suspenden los procesos coactivos, se los reincorpora a que puedan entrar en actividades productivas nuevamente. Las deudas que, en base a la reestructuración, no sean mayores a $5.000, son condonadas expresamente, haciendo una analogía con lo que se dispuso en la ley de mercado bursátil. Hasta ahí lo que estamos en este momento debatiendo. Tienen una deuda de hasta $5.000, van a ser perdonados en este caso, no van a pagar. Quienes una vez sometido el caso al proceso de reliquidación, reliquidados no llegan a $5.000, efectivamente en el proyecto se contempla que sean liquidados. Ahora, se hace esto también, pregunto yo, por dos razones. La primera, usted lo ha dicho, ayudar a estas personas en esta deuda histórica también que se ha mantenido con personas que han sido ilegalmente incluso tratadas, infamemente tratadas, y que no han podido tener acceso a mejoras incluso, pero también porque tal cual como está el panorama es impracticable, son deudas prácticamente incobrables. Lo que pasa es que cuando se origina la crisis, la ciudadanía, todos, nos concentramos en ver el gran problema que tenían los depositantes de la banca. Muy poca gente reparó en que había un sector que, producto de la dolarización, producto de la pérdida adquisitiva del dinero y de las enormes e irresponsables tasas de interés que cobraron en su momento los bancos, realmente se volvió inoperativo y cayó en una total indefensión prácticamente. Tanto así que el día de ayer en la comisión recibimos a un delegado de la Defensoría del Pueblo de Guayaquil, que trajo ya un exhorto, un dictamen, donde reconoce que estos deudores de buena fe que están identificados con su dirigencia realmente han sido vulnerados en sus derechos durante todos estos años. Pero ojo, nos referimos a los deudores de buena fe, aquellos que evidenciaron una intención de pago, aquellos a quienes les embargaron, les remataron los activos, y a pesar de haber hecho todos los esfuerzos y haber pagado 1, 2 y 3 veces el capital, ni siquiera ha servido eso para pagar los intereses. La reliquidación favorece, en los términos que tiene el proyecto, ese tipo de objetivos. Hay ahora otro grupo que es el de los deudores vinculados en este caso. ¿De quiénes estamos hablando específicamente para establecer esa diferenciación? Los deudores vinculados tienen que pagar. Es decir, ya en este momento lo que se establece son acciones que debieron haber comenzado hace tiempo, que son las de insolvencia, quienes no han pagado, pero ya es un tema que se tiene cerrado. Los deudores vinculados son aquellos créditos que fueron otorgados o en condiciones preferenciales, o se ha determinado que hay un vínculo accionarial, por ejemplo, con los exadministradores o accionistas de los bancos, y entonces, o por una presunción, porque de pronto viene una persona que tiene una deuda que tiene una tasa del 0.5%, mientras la tasa normal era del 12, del 16, del 18, en aquella época se presume que es vinculado. Ese tipo de casos no están ni siquiera contemplados en esta reestructuración. Esos tienen que pagar, y si no pagan, se iniciarán las acciones inmediatamente de insolvencia. ¿De cuántas personas estaríamos hablando? ¿El monto aproximado también? Sí. Y las versiones que se han realizado hasta ahora, entiendo yo, porque incluso se va a poner ya juicios de coactiva, ¿no? Sí, no, los juicios de coactiva ya están iniciados, de la información que recibimos ayer. Nosotros estamos hablando, en el caso de créditos vinculados, hablamos de aproximadamente 2.558 operaciones, donde están, los deudores son 510. Me refiero a las deudas vinculadas. Estos 510 deudores deben hoy en día 2.455 millones de dólares. Ellos deben de pagar. E insisto, en el caso de no vinculados, deudores denominados de buena fe, las operaciones son 5.000, repartidos en 2.825 deudores que actualmente deben 2.693 millones de dólares y que producto de la reestructuración esta deuda se reduciría aproximadamente en el 63%.
Pues, estamos hablando de un monto realmente mayor, ¿no? Son 510, decía usted, deudores con 2.455 millones de dólares que deben. Pero la pregunta que se hace mucha gente, ¿por qué luego de 15 años recién se empieza a intentar cobrar a esta gente? No. ¿Se los tiene ya identificados, además, que es la otra inquietud? Mucho de esto está identificado, pero definitivamente el proceso durante estos 15 años ha tenido una serie de variables y distorsiones. Es realmente cuando empieza el gobierno de Rafael Correa, cuando realmente existe la decisión política de impulsar el cierre de esta crisis, porque ese es otro problema, porque pasamos hablando de 3, 4, 5 mil millones que hay que recuperar, y cuando vemos lo que realmente existen activos, no llegan ni a 250 millones de dólares. Es decir, ¿quién asume finalmente este pago? Lo asume finalmente el Estado, pero es un tema que debemos cerrar. 250 millones de dólares, de los cuales 19.300 están atrapados en fideicomisos. Y obviamente tenemos que pasarlo para que estos bienes se vuelvan realmente productivos. Usted dice, hace 7 años se dio ya la decisión política precisamente de cerrar este capítulo tan negro de la historia ecuatoriana. ¿Por qué no se lo ha hecho o por qué no se lo ha podido hacer en 7 años? Entre otras cosas, la normativa no lo permitía. Claro, nosotros desde la Asamblea Nacional hemos ejercido la fiscalización de los organismos de control. Se inició en su momento, inclusive por esta razón, un juicio político a la superintendenta de bancos de aquel entonces. Se ha buscado normativa, se ha respaldado a la banca pública, sobre todo al Banco Central, a la UGDP, se han establecido mecanismos de seguimiento, pero obviamente los deudores, sobre todo los créditos vinculados, muchas veces tienen una serie de artificios que los han ido utilizando para distraer, para demorar este tipo de pagos, seguramente especulando con que algún momento se acaben estas gestiones. Cuando pasa todo lo contrario, con este proyecto de ley, lo que se busca ahora sí es impulsar definitivamente, terminar este tema en los próximos 12 meses. Como lo decía el ministro coordinador de la Economía, banqueros pudientes con bancos cerrados. Así es lo que ha pasado. Claro, lo que ocurre es que la pérdida se traslada al pueblo ecuatoriano, la parte de lo que queda de remanente de utilidad, la gente todavía está viajando en primera clase. De este desembolso inicial de 8.000 millones de dólares, más o menos, que habría hecho el Estado para el salvataje bancario, ¿cuánto se podría recuperar con todas estas acciones? Es muy complicado. En este momento, luego de las apreciaciones de lo que falta, nosotros hemos recibido en la comisión un cálculo de que aproximadamente se deben recuperar todavía 1.200 millones de dólares. De esos 1.200 millones de dólares, 100 millones de dólares servirían para pagar al sector privado y el resto es a creencia del Estado. Realmente es complicado el seguimiento, hay un rato donde ya no hay efectivamente donde cobrar. Yo le estoy señalando que en esos activos inmobiliarios que entre comillas son la carne de la recuperación, hay 250 millones de dólares puro hueso apenas. En este caso. O sea, es sumamente complicado, pero insisto, es fundamental hacer justicia en el caso de los depositantes y darles su dinero. Hacer justicia en el caso de los acreedores de buena fe y buscarles un mecanismo que los reivindique. No regalarles el dinero porque no se puede, pero sí hacer una reliquidación porque se ha evidenciado que hubo un abuso. En el caso de los activos, tener decisión política y traspasar a través de una ley realmente firme esos activos para que puedan tener una utilidad y ser realizados. Y en los créditos no vinculados, impulsar las acciones. Y si no, ya no hay dónde cobrar, porque no se encuentra aquello, seguir los juicios de insolvencia, que obviamente tienen implícito una acción eventualmente penal en el caso de que esa quiebra o insolvencia sea fraudulenta. Y finalmente poner ya un plazo definitivo para que esto ocurra, ¿no? Se ha dicho en el caso de los deudores de buena fe hasta abril, y luego el de 5 años, al revés, el de 5 años para los deudores de buena fe y los deudores vinculados hasta abril. Hasta abril para el pago. La intención en todas las partes del proyecto es poner plazos definitivos para que esto se implemente, salvo el caso de los deudores de buena fe, en los próximos 12 meses. Asambleísta, gracias por haber estado aquí y explicarnos la situación. Nos vamos a una